Hablamos unos minutos más, pero las sonrisas desaparecieron de los rostros de mi marido y mi suegra. Laura, ¿estás bien? Palabras. No, no es nada. Me preguntó impaciente mi marido. Obviamente debía de haber tramado algo. Entonces mi suegra se levantó de repente. ¡Fuera! Oh. Mi suegra entra corriendo en el baño, agarrándose el estómago. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué me duele tanto el estómago? Esto puede ser. Laura. No cambiaste el té, ¿verdad? Lo hice, el tuyo y el de tu madre. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué hay de malo si lo cambié? Mi nombre es Laura. Soy una oficinista de 30 años. Mi marido Joshua y yo llevamos casados 2 años. Nos conocimos en el trabajo. Mi marido actual es un empleado de un cliente para el que yo trabajaba. Al principio era nuevo en la empresa y no parecía acostumbrarse al trabajo, pero la siguiente vez que me reuní con él, parecía haberse acostumbrado. Me pareció un hombre inteligente. Con el tiempo nos fuimos acercando y empezamos a salir de día y a cenar. Me confesó lo que sentía por mí y empezamos a salir oficialmente. Después, nuestra relación fue viento en popa. Me propuso matrimonio y nos casamos. Creo que nuestra vida de recién casados iba muy bien. Mi marido no es buen cocinero, así que yo siempre cocinaba. A cambio, él hacía la limpieza y la colada. También tomaba la iniciativa de sacar la basura, lo que era muy útil. Pero últimamente se comporta de otra manera. O mejor dicho, su actitud hacia mí ha cambiado. Antes me seguía a todas partes. Y siempre quería que le prestara atención. Cuando estábamos en casa, tenía que decirle que tuviera paciencia conmigo. Era como si tuviera que adiestrarlo como a un cachorro, pero ahora rara vez me mima así. Antes me hablaba con voz dulce. Últimamente, está bastante frío. ¿Qué hay para cenar? Hamburguesa, tu favorita. Pan. Eso no es una gran reacción. Me tomé la molestia de hacerla para mi marido, pero incluso después de eso su reacción fue fría. Es como si no estuviera interesado en mí. Al principio fue muy amable conmigo. Espero que algún día vuelva a ser amable conmigo. Y no solo mi marido, hay otra persona que me molesta. Mi suegra. Mi suegra me ha estado molestando desde el principio de su matrimonio. Oye, Lara, ¿por qué no preparaste bocadillos? Siento oír eso, pero nos visita de la nada. Normalmente lo esperarías y lo tendrías preparado. No, eso es imposible. Hasta ahora, mi marido se ponía de mi parte y le contestaba a mi suegra. Últimamente, mi marido se ha unido a ella para atacarme. Realmente no creo que Laura sea considerable. ¿Y tú? Es el deber de una esposa estar preparada para cuando venga su suegra. Nunca sabes cuándo voy a dejarte si sigues así. Dice cosas así y mi marido hace amenazas de divorcio. Estoy disgustada porque antes no era así. Siento una mezcla de tristeza y de querer seguir confiando en mi marido. Entonces, un día, ocurrió lo increíble. Un fin de semana, mi suegra vino a casa. Por alguna razón, ese día trajo té y dulces. Trajo un té de aspecto caro y me habló alegremente. Me desviví por comprar el mejor té que pude encontrar. Bebamos juntos. No sé por qué es tan amable conmigo. Es como si hubiera algún tipo de malicia en ella. Y mi marido dijo: gracias, madre. Haré el té hoy entonces. Últimamente me dice: date prisa y prepara la mesa. Mi madre está esperando. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo hoy? Mientras me sentía intranquila, mi marido me trajo una taza de té con una sonrisa en la cara. Vaya, qué bien huele, dijo mi suegra acercando la cara al té. Un poco escéptica, acerqué la cara al té. Olía como un té normal. Pero hay algo extraño como burbujas flotando en el té. Esto definitivamente no es bueno. Creo que no debería beberlo, pero, ¿qué hago? Me preguntaba si habría alguna forma de sustituir este té. Oh, es verdad, suegra. Tu cantante coreana favorita estuvo en un programa de música la otra noche, y lo grabé. Puedes verlo si quieres. ¿En serio? Lo veré ahora mismo. Entonces mi suegra fue a por el mando a distancia. Oh, no hay aperitivos. ¿Haces el té?
pero te olvidaste de preparar los aperitivos. Se lo dije a mi marido. Mi marido es un poco arrogante, así que se deja provocar fácilmente. Estaba a punto de hacerlo ahora. Espera un momento, dijo mi marido y fue a por los platos y los aperitivos. Sustituí mi té por el de mi suegra en el momento en que apartaban la vista. Luego volvieron los dos a la mesa. Bueno, vamos a tomar el té, ¿no? Es una buena taza de té, ¿verdad? Mi suegra y mi marido empezaron a beber su té. Y me perdieron de vista mientras lo sorbía. Desde luego sabe diferente a lo habitual. Comenté. Mi marido y mi suegra esbozan una sonrisa. Lo sé, lo sé. Es diferente. Sí, está delicioso. Mi marido y mi suegra se ríen a carcajadas ante mi comentario de que está delicioso. Sí, está bueno. Seguro que le ponen algo. Dije que sí, que estaba muy bueno y me bebí todo el té. Mi marido y mi suegra siguen sonriendo. Hablamos unos minutos más. Pero las sonrisas desaparecieron de los rostros de mi marido y mi suegra. Laura, ¿estás bien? ¿De qué? No, nada. Me preguntó mi marido con impaciencia. Obviamente, debía de haber sucedido algo. Y entonces mi suegra se levantó de repente. ¡Ay, ay! Mi suegra entró corriendo en el baño, agarrándose el estómago. Mamá. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué me duele tanto el estómago? Oh no, no puede ser. Oye, Laura. No cambiaste el té, ¿verdad? Lo cambié por el de tu madre, eso es. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en cambiar? ¿Significa eso que había algo malo en el primer té que me serviste? No, no es eso. Dime la verdad. De lo contrario no serás capaz de manejarlo adecuadamente y tu madre estará en peligro. Al final me dijo la verdad. En realidad había puesto una gran cantidad de laxante en polvo en su té. G. Por supuesto, tendrías un malestar estomacal si hicieras eso. Y en grandes cantidades podría ser fatal. De verdad. Llama a una ambulancia. Ok. Así se llevaron a mi suegra en la ambulancia. Mi marido estaba muy alterado y se apresuró a acompañarla. Decidí poner el té que mi marido había plantado laxante en una botella de agua y lo guardé como prueba. Llevaré esto a la policía y presentaré una denuncia. Mientras mi marido y mi suegra estaban en el hospital, decidí recoger mis pertenencias. Llamé a casa de mis padres y les pedí que me ayudaran a trasladar mis pertenencias y me fui a casa de mis padres. Cuando llegué a casa de mis padres, recibí una llamada de mi marido. Mi madre está en peligro. Está en muy mal estado. Tiene que quedarse en el hospital unos días. Así que necesito que le lleves una muda de ropa y algunas cosas más, ¿vale? ¿De qué estás hablando? Por supuesto que no quiero hacer eso. Oye, no puedes hacer eso. Mi mamá está en problemas. Eres mi esposa. Al menos deberías hacer eso. Ya no puedo estar contigo. Me divorcio de ti. Divorciarme. Cuando dije la palabra divorcio, mi marido se quedó en silencio un momento y luego dijo: Ya veo. Si insistes en divorciarte de mí, entonces no tengo elección. Pero fuiste tú quien pidió el divorcio. No te corresponde tu parte de los bienes. ¿De qué estás hablando? Tú eres el que causó el divorcio. Así que tomaré lo que pueda conseguir. No seas ridícula. No te voy a pagar ni un centavo. El divorcio fue idea tuya. No es culpa mía. Estoy disgustada. Tú eres el que trató de obligarme a beber una taza de té laxante en primer lugar. ¿Cómo puedes pensar que no tienes la culpa? Además, tengo una gran arma contra él para que sea castigado. Pero antes de que pudiera mencionarlo, colgó el teléfono. Bueno, tengo muchas cosas que hacer, como contratar a un abogado, así que lo dejaré estar por ahora. Después de eso, mi marido me preguntó por qué faltaban mis cosas en casa. Dice que la casa se está cayendo a pedazos porque no hago las tareas. Recibí muchos mensajes irracionales y egoístas. No estás dispuesto a divorciarte de mí, ¿verdad? ¿Entiendes que tienes que ocuparte de la casa tú sola una vez que nos divorciemos?
Hay tantos aspectos que quería dejarle claros, pero no respondí a mi marido hasta después de haber contratado a un abogado. Entonces mi suegra salió del hospital y mi marido y mis suegros vinieron a casa de mis padres. Mi marido y mis suegros están de mal humor. El divorcio no es una opción, pero lo cumpliré. Ni siquiera viniste a visitar a mi madre al hospital después de lo que le pasó. Te fuiste de nuestra casa llevándote tus pertenencias. ¿Cómo puedo seguir casado con una mujer así?, dijo mi marido de forma arrogante. Mi suegra siguió mirándome mal. Y parecía que mi marido y mi suegra contaban toda la historia solo desde su punto de vista. Así que mi suegro se cree la historia de mi marido. Laura, creo que estás siendo un poco egoísta. Mi suegro es la única persona cuerda en la familia de mi marido. Estoy segura de que pensaría lo mismo si le contaran solo la versión de la historia de mi marido. Saqué mi teléfono y reproduje un clip de audio. En realidad había puesto una gran cantidad de laxante en polvo en el té de Laura. En muchos sentidos, el audio era una prueba sólida. En cuanto escucharon el audio, las caras de mi marido y mi suegra palidecieron. ¿Cómo surgió esa conversación? Mi marido había cavado su propia tumba. Padre, sentí que estaba en peligro. Rápidamente sustituí el té de la suegra por el mío. A su suegra de repente le dolió el estómago. Siempre me ha estado acosando. Y mi marido solía enfadarse con mi suegra por eso. Pero recientemente empezaron a atacarme juntos. Y finalmente, se pasó de la raya. Tras oír mi explicación, mi suegro puso cara de furia y fulminó con la mirada a mi marido y a mi suegra. Joshua, ¿qué pasa? ¿Es verdad que tú también la acosabas? Mi marido y mi suegra se avergonzaron cuando mi suegro se enfrentó a ellos. No, espera, papá. Esto fue solo por diversión. Laura se enfermó del estómago y yo estaba poniendo laxantes en su té. Fue como una sorpresa divertida, ¿sabes? Y por supuesto no la intimidaría. Yo tampoco, solo bromeaba con ella. ¿Y tú llamarías a eso intimidación? No sé hasta qué punto es una broma. No creas que puedes escaparte así para siempre. Por eso Joshua ha sido tan horrible conmigo, ¿no? Saqué un sobre y puse su contenido sobre la mesa. Eran las pruebas fotográficas de la aventura de mi marido que conseguí en la agencia de detectives. La cara de mi marido se puso aún más pálida. ¿Por qué? ¿Creías que no sabía nada? Tu actitud era tan fría que me pareció sospechosa y recurrí a una agencia de investigación. Nunca pensé que realmente tuvieras una aventura. Probablemente solo tratas de acosarme y conseguir que inicie el divorcio. Al parecer había dado en el clavo porque mi marido estaba sudando frío. Me enfrenté a él con los papeles del divorcio para acabar con él. No importa lo estúpido que seas, si te enfrentas a los papeles del divorcio en esta situación. Sabes que estás en desventaja, ¿no? Claro que recibiré pensión alimenticia y también una parte justa de los bienes. Y por cierto, voy a denunciarte por agresión, por poner el laxante. La policía. Espera un momento. ¿No sientes pena por Joshua? ¿De qué estás hablando? No es solo mi marido. Tú, suegra, eres igual de culpable. Él estaba cooperando contigo. Espera un momento. ¿Por qué se supone que debo ser arrestada? Fue Joshua quien plantó el laxante. Mamá, tú ideaste este plan. No te atrevas a tratar de poner esto solo en mí. ¿Qué? Me pediste que te ayudara porque encontraste una nueva esposa. Mi marido y mi suegra empezaron a pelearse. Ninguno de los dos admitiría su culpa. Eran unos canallas. Finalmente, mi suegro se hartó y estalló. Basta ya. Ambos cometieron un crimen. Ríndanse y asuman la responsabilidad juntos. No se quejen cuando la policía se los lleve. Joshua, tienes que asumir la responsabilidad de la aventura. Paga a Laura la pensión que se merece y ella tendrá su parte de los bienes. Mi marido y mi suegra se asustaron completamente al oír la voz airada de mi suegro. Menos mal que mi suegro estalló primero porque mi padre también estaba a punto de perder los nervios. Dije que pasáramos por los abogados para ocuparnos del resto de esto. Así que le dije que firmara los papeles del divorcio lo antes posible. Mi marido era reacio a firmar los papeles,
pero mi suegro volvió a gritarle y finalmente los firmó. Siento de verdad los problemas que mi estúpido hijo y mi estúpida mujer os han causado. Le pido disculpas. Mi suegro nos dijo eso y se llevó a mi marido y a mi suegra de casa. Después de eso, presenté una demanda de pensión alimenticia a mi exmarido y al adúltero a través de mi abogado. Recibí $30,000 de cada uno de ellos. Luego presenté una denuncia policial contra mi exmarido y mi exsuegra por agresión. Presenté el audio de mi marido plantando intencionadamente un laxante. Y el té que se hizo en el momento del incidente. Así que fueron arrestados. Ambos fueron multados. Por cierto, mi exsuegro estaba tan disgustado con mi exsuegra, que la dejó y le pidió el divorcio. Así que mi exsuegra tuvo que trabajar y pagar ella misma la multa. Pero como ella y mi exmarido intentan apuñalarse mutuamente por la espalda, mi exsuegra ni siquiera puede contar con su propio hijo. Actualmente trabaja a tiempo parcial por un salario mensual bajo para pagar la multa. En cuanto a mi exmarido, su amante se enfadó con él por mentirle, diciendo que podían casarse sin causarme problemas. Se enfadó con mi exmarido y este le prometió pagar la pensión alimenticia a la compañera sentimental. Así que pidió prestado dinero de un crédito al consumo y me pagó la pensión alimenticia de la pareja adúltera de una sola vez. En ese momento, el adúltero desapareció. En resumen, mi exmarido fue abandonado tanto por mí como por la adúltera. Y se quedó con una deuda enorme. Realmente se lo merece. Por otro lado, yo conseguí lo que quería y mi parte de los bienes quedó asegurada, así que estoy aliviada. Actualmente vivo sola en un apartamento y trabajo duro. Y hace poco me han ascendido. Estoy pensando en hacer un viaje con amigos o con mis padres para celebrarlo. Es un delito hacer beber intencionadamente a alguien que contenga laxantes, ¿no? No es una broma. El marido y la suegra deberían ir al infierno. En cualquier caso, me alegro de que el suegro fuera una persona decente que entendiera por lo que estaba pasando Laura. Esta vez todo ha terminado bien, pero espero que Laura encuentre a una persona decente en el futuro. Gracias por el vernos. Si has disfrutado este video no olvides dejar un like y suscribirte. Y si quieres escuchar más, aquí te dejo otra historia. Jessica llevaba mucho tiempo soñando con unas vacaciones en uno de los complejos turísticos de California, pero nunca encontraba tiempo para ello. Estaba criando sola a 2 niños y tenía que trabajar duro para proporcionarles todo lo que necesitaban. Kevin y Lisa eran el sentido de su vida, y Jessica lo comprendía como nadie. La diferencia de edad entre ellos era pequeña, así que se llevaban muy bien, inventando juegos interesantes con todo tipo de juguetes, desde muñecas en miniatura hasta voluminosos camiones de plástico. Y ahora, mirando a Kevin y Lisa, Jessica no podía estar más contenta de que sus hijos fueran tan estupendos. Solo había una cosa que arruinaba su vida, por lo demás feliz. Y es que el marido de Jessica había muerto hacía 2 años en circunstancias muy extrañas. Como hombre de negocios de éxito, Bruce Taylor viajaba a menudo a ciudades vecinas o incluso a estados por negocios. Por supuesto, le llevaba mucho tiempo y esfuerzo, pero, por otro lado, aportaba éxito y estabilidad económica al hombre y a su familia. Aquel fatídico día, nada parecía fuera de lo normal. Bruce desayunó y se despidió de su mujer y sus hijos con un beso antes de ir a trabajar. Cariño, hoy llegaré tarde. Tenemos programada una reunión importante y tengo que estar allí, dijo Bruce antes de marcharse. Si Jessica supiera que esas serían las últimas palabras de su marido. Durante todo el día la mujer sintió una ansiedad inexplicable, y cuando por la noche sonó el teléfono, ya sabía que había ocurrido algo muy malo. Por desgracia, sus peores temores se hicieron realidad. La voz indiferente del agente de policía informó a Jessica de que su marido había muerto en un accidente de coche. Según se determinó durante la investigación, apresurándose para llegar a la importante reunión, Bruce superó el límite de velocidad y perdió el control del coche en un tramo difícil de la autopista. El coche del joven empresario voló hasta una zanja y, tras dar varias vueltas de campana, estalló en llamas. A pesar de que el Ford de Bruce ardió casi hasta los cimientos, los rescatadores consiguieron encontrar su cuerpo carbonizado. No tenía sentido seguir investigando. Todo estaba claro como el agua. Y solo Jessica se negaba a creer que su marido estuviera realmente muerto.
Sabía que Bruce rara vez superaba el límite de velocidad. Era un conductor experimentado que nunca había recibido multas de la policía ni de los agentes de tráfico. Pasó el tiempo, pero el dolor por la pérdida de su marido se hizo más intenso. A pesar de que habían pasado 2 años desde la muerte de Bruce, no había un solo día en que alguno de los niños no preguntara a Jessica cuándo volvería su papá a casa. En esos momentos, la desafortunada viuda no podía contener las lágrimas. ¿Cómo podía explicar a sus hijos que nunca volverían a ver a su padre? Por supuesto, Jessica hizo todo lo posible para que los niños no se sintieran desfavorecidos. No solo trabajaba duro. También pasaba todo su tiempo libre con Lisa y Kevin. Jessica llevaba a los niños al parque municipal, al cine y a todo tipo de atracciones. Entonces, un día, Kevin mencionó que quería ver el océano. A Lisa le gustó inmediatamente la idea. Solo era un año menor que su hermano de 7 años. Este deseo se debía en parte a que los niños habían visto recientemente una película sobre las aventuras de unos piratas que navegaban bajo la bandera de Jolly Roger por los mares del Caribe. Los antiguos veleros, las olas del mar y los cofres del tesoro excitaban la mente del joven Kevin, por lo que ver el océano se convirtió en su sueño más preciado. Fue entonces cuando Jessica decidió ir a uno de los complejos turísticos de California. Sabía que a ella también le vendrían bien las vacaciones en la playa, con la esperanza de que le ayudaran a escapar de la serie de problemas que se le habían ido acumulando últimamente. Por tanto, Jessica se tomó un tiempo libre en el trabajo y empezó a prepararse para el viaje. ¿Y bien? ¿Estás preparada para el viaje o qué?, preguntó Jessica, sosteniendo los billetes de avión en las manos. Claro que estamos preparados, gritaron Kevin y Lisa a la vez. Jessica sonrió comprensiva y decidió volver a comprobar su bolsa de viaje. La mujer no podía quitarse de encima la sensación de que se había olvidado algo. Podía ser cualquier cosa: crema solar, gafas de sol o gorros para los niños. Mamá, ¿puedo navegar en un yate o nadar con la máscara y las aletas?, seguía preguntando Kevin. Claro que puedes, pero primero tienes que acostarte para descansar antes del vuelo, respondió Jessica, tocando el hombro de su hijo. Por supuesto, podrían haber cogido el autobús de Utah a California, pero el viaje les habría llevado mucho más tiempo, y no tenían suficiente. Así las cosas, al día siguiente los 3 se levantaron antes de lo habitual, y tras desayunar, se dirigieron al aeropuerto. Kevin y Lisa nunca habían subido a un avión. Al ver el enorme aparato con sus propios ojos, no pudieron contener la emoción. Tras ocupar sus asientos en la clase turista, se agarraron a las ventanillas para contemplar la tierra desde lo alto del cielo. Sonriendo ante la emoción de los niños, Jessica cerró los ojos e intentó echarse una siesta. Sabía que el vuelo no duraría mucho y por eso quería aprovecharlo al máximo. Por desgracia, Jessica no pudo conciliar el sueño. Y es que los pensamientos obsesivos sobre su difunto marido, que ahora no estaba con ellos, no abandonaban la mente de la mujer. Pero cuando el avión empezó a descender para aterrizar Jessica, la tristeza fue sustituida por la alegría por las expectativas de las próximas vacaciones. California recibió a los viajeros con un sol ardiente y una suave brisa marina que les dejó en los labios un sabor apenas perceptible a sal marina. «Mamá, ¿cuándo iremos a la playa? Quiero ver a los surfistas», preguntó Kevin, ajustándose la gorra de béisbol que llevaba en la cabeza. «Primero dejemos nuestras cosas en el hotel y luego podemos ir enseguida». «No te preocupes, tendrás tiempo suficiente para tomar el sol», dijo Jessica con una sonrisa. La verdad era que ella también estaba deseando zambullirse cuanto antes en las cálidas aguas del océano. Tras dejar el equipaje en el hotel, Jessica llevó a Lisa y Kevin a la playa. Allí había muchos veraneantes. Las tumbonas estaban por todas partes, y los que habían tenido la suerte de cogerlas primero ya estaban relajándose cómodamente al sol. Jessica, Kevin y Lisa se sentaron, casi al borde del agua. Las cálidas aguas del océano acariciaban agradablemente sus piernas, y el sol cubría lenta pero inexorablemente la piel de los veraneantes con un bronceado broncíneo. Como era un día caluroso, Kevin y Lisa pidieron a Jessica que les comprara limonada. Media hora después, la mujer miró a su alrededor e inmediatamente vio un puesto de venta de bebidas a la entrada de la playa. «Vuelvo enseguida. Kevin, tú te encargas mientras yo no esté», dijo Jessica y cogió algo de dinero para ir a comprar limonada a los niños.
Incluso desde lejos, vio que había un hombre detrás del mostrador. El vendedor iba vestido con un delantal de marca y una gorra de béisbol con el logotipo de un famoso equipo de fútbol. Jessica se acercó, sacó el dinero y se dispuso a pedir. En ese momento, el vendedor levantó la cabeza y, mirando a la clienta, le preguntó en qué puedo ayudarla, señora. Jessica estaba a punto de pedir 3 vasos de limonada cuando vio algo que casi la hizo desmayarse. La mujer se puso pálida. Retrocedió un par de pasos y empezó a jadear como un pez arrojado a la orilla. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Le pasa algo?, preguntó la vendedora con compasión. Pero Jessica estaba tan conmocionada que no pudo decir nada. No, eso es imposible. Murió hace 2 años, pasó por la cabeza de la mujer. Las personas que estaban en la cola empezaron a expresar su disgusto y pidieron a la confundida clienta que se apartara. Pero Jessica seguía sin poder apartar los ojos del hombre que vendía limonada. El hecho era que el desconocido del delantal de marca se parecía exactamente a su difunto marido. Pero no puede ser Bruce, ¿y por qué fingiría ser otra persona?, pensó Jessica. Mientras tanto, a Lavander se le acercó la dueña del puesto, que resultó ser una hermosa mujer de unos 30 años con una barriga notablemente redondeada. Vaya, ya tienes a la gente esperando otra vez. Cariño Samen, ¿no te he dicho que dedicas demasiado tiempo a cada cliente?, exclamó con desagrado la señora de los negocios. La escena que acababa de presenciar dejó a Jessica aún más confusa. Cariño, Samen. ¿Tienen una relación? Esto no puede estar pasando. Bruce está casado y tiene 2 hijos, pensó la mujer, a la que le costaba contener sus emociones. Sin encontrar respuesta a su pregunta, Jessica compró limonada en otro sitio y volvió con sus hijos. Durante todo ese tiempo, la mujer intentó averiguar qué estaba pasando. Necesitaba averiguar la verdad. Pero antes, necesitaba llevar a los niños de vuelta al hotel. Pero mamá, acabamos de llegar. Kevin expresó su disgusto. No te preocupes, cariño, volveremos más tarde. Mientras tanto, tienes que cuidar de Lisa en el hotel. Vosotros 2 podéis ver dibujos animados, respondió Jessica, intentando que su voz sonara segura y convincente. Dejando a los niños en el hotel, volvió a la playa, pero esta vez Jessica no había venido a la playa a relajarse. Estaba observando al limonero, que parecía una copia exacta de su difunto marido. No tuvo que esperar mucho. El hombre pronto se quedó sin limonada y, tras quitarse la retina de simio, empezó a prepararse para volver a casa. Ahora averiguaré dónde vives, Bruce, susurró Jessica, siguiendo al hombre. Resultó que Samen vivía a 1 kilómetro de la playa de la ciudad, en una gran casa de tejas rojas y paredes cubiertas de hiedra. En cuanto el doble de Bruce entró, Jessica se apresuró hacia la puerta y llamó suavemente. Bueno, ha llegado la hora de la verdad, pensó la mujer, para disgusto de Jessica. Abrió la puerta la embarazada dueña del puesto de limonada. Mirando a Jessica con desagrado, le espetó: ¿qué necesitas? El hotel está al final de la calle. No necesito un hotel. He venido a averiguar la verdad sobre mi marido, Bruce, dijo Jessica, agitada. Los ojos de la mujer parecían haberse llenado inmediatamente de miedo y desesperación. Sus labios temblaban traicioneramente, y su rostro se puso blanco como la tiza, tras haber recobrado por fin la compostura. Dijo: así que ese era su nombre. Bruce. Yo le llamo Simón. Me gusta más. Sabía que probablemente nos encontrarías algún día, pero no puedes esperar que le deje marchar sin más. Estoy embarazada de él y haré lo que sea para mantener unida a nuestra familia. Semejante injusticia hizo enrojecer el rostro de Jessica. ¿Qué está pasando aquí? Bruce ya tiene 2 hijos. Es mi legítimo esposo, exclamó la mujer, cruzando el umbral de la casa. Pero la mujer de la casa no iba a rendirse tan fácilmente. Sus ojos ardían de odio e ira. En ese mismo momento, Bruce entró en el salón y se convirtió en testigo involuntario de su conversación. ¿Qué está pasando aquí, Sandra? ¿Quién es esta mujer y por qué le hablas en ese tono?, preguntó Bruce, sin ocultar su indignación. Solo ahora se dio cuenta Jessica de que su marido realmente no recordaba nada de su pasado.
Soy tu verdadera esposa, Bruce. Tienes 2 hijos. Se llaman Kevin y Lisa, gritó la mujer con lágrimas en los ojos. Tras las palabras de Jessica, Sandra retrocedió un par de pasos en dirección a la cocina. Las palabras de Jessica provocaron en Bruce un dolor de cabeza tan insoportable que cayó de rodillas. Pensamientos e imágenes de su pasado se fundieron en uno. Uno de ellos iluminó su inflamada conciencia con la chispa de la perspicacia. Me acuerdo. Lo recuerdo todo. No soy Simon. Me llamo Bruce Taylor, exclamó el hombre, levantándose de las rodillas, llorando desconsoladamente. Jessica corrió hacia su marido y lo rodeó con las manos. En algún momento, la pareja reunida sucumbió a la debilidad momentánea y perdió de vista al dueño de la casa, cuya mano buscó lentamente el mango de un cuchillo de cocina. Si no estás conmigo, no estarás con nadie, exclamó Sandra y se abalanzó sobre Bruce con el cuchillo. Afortunadamente, el hombre consiguió apartarse. Y así él, tarde de la novena, solo le arañó ligeramente el hombro. Agarrando la mano de la angustiada mujer, Bruce la tiró al suelo. Mientras tanto, Jessica ya estaba llamando al 911. Media hora después, todo había terminado. Según se supo poco después, Sandra Green padecía un trastorno mental que, sin tratamiento, la convirtió en sociópata en pocos años. Hace 2 años, volvía a California desde Utah y encontró a un hombre tendido en el arcén de la carretera. El desconocido tenía una herida en la cabeza, por lo que Sandra llegó a la conclusión de que debía de haber sido agredido. Cabe decir que la mujer casi tenía razón, y esto es exactamente lo que ocurrió aquella noche en que recogió a un autoestopista. Bruce no podía ni imaginar que sería un criminal especialmente peligroso. Tras golpear a Bruce, el hombre cogió su coche y abandonó el lugar a gran velocidad. Por desgracia o por suerte, no era un gran conductor, por lo que perdió el control del coche unos kilómetros después y lo estrelló contra una zanja. El coche se incendió y el yaque del coche murió en su interior. Lo más interesante fue que, en lugar de llevar a Bruce al hospital, Sandra lo llevó a su casa de California. Es difícil saber por qué lo hizo en lugar de llevarlo a que lo trataran. Lo más probable es que Sandra simplemente estuviera cansada de la soledad y, tras haber mentido al hombre que perdió la memoria, decidiera arreglar su propia vida personal. Sin embargo, la astuta mujer no tuvo en cuenta una cosa. La verdad siempre sale a la luz, y el hecho de que Bruce y Jessica se encontraran tras 2 años de separación era una clara confirmación de ello. Ahora Sandra estaba en tratamiento obligatorio y en una clínica psiquiátrica, mientras Jessica y Bruce pasaban las vacaciones en uno de los mejores complejos turísticos de California. Habiéndose reunido por fin, la pareja juró ser fiel y no separarse nunca más en su vida. Mirando a sus felices padres, Kevin y Lisa estaban seguros de que cumplirían su palabra, y sabían que habría muchas más vacaciones en Oceanside en su futuro.